Gonna make it hot, gonna make it till it drops. Never gonna pick it up, gonna take it to the top. I'm gonna make it, never gonna fake it. Gonna make it, never gonna fake it. We gonna take it, gonna take it, gonna take it, gonna take it, gonna take it. Hoy tenemos un tema, me toca una ingrata tarea, si me lo permitís, que es empezar un ciclo sobre filosofía. Estos ciclos son muy gratos en muchos aspectos, pero hay un punto siempre ciego para el conferenciante, que es que, evidentemente, el conferenciante no conoce al público, solo conoce el marco en el que se inscribe su conferencia, que en este caso es la filosofía, y, en fin, Ramón Andrés me aceptó el título de esta conferencia, que es Arqueología de la Verdad, Heidegger frente a Parménides, o Parménides según Heidegger. Y eso es decir muchísimo, es decir, es un amplio campo prácticamente inabarcable para una conferencia de estas dimensiones. Y por otra parte, seguramente entre ustedes hay, o entre vosotros, si me lo permitís, hay algunas personas que están familiarizadas con el lenguaje de Heidegger y con su filosofía, también con la obra de Parménides, seguro, y hay otros que quizá no tanto. Por tanto, tienen todos el derecho a ser atendidos con la misma tranquilidad, con la misma lentitud, ¿verdad? Entonces, hay un asunto que me gustará abordar en la segunda parte de esta charla, que es el concepto de verdad en la obra de Heidegger y, sobre todo, cómo Heidegger lee a Parménides. Y me parece que eso servirá para iluminar lo que es toda la obra de Heidegger. Pero, por supuesto, es un tema bastante abstruso, bastante difícil. Y antes quisiera dar unas pinceladas sobre lo que es la obra de Heidegger y quién es Heidegger. Heidegger es probablemente, y es a mi juicio, el pensador más importante del siglo XX por cuanto subvierte todas las categorías filosóficas que hasta entonces se habían dado por sentadas en la metafísica occidental. Ya sabéis que Heidegger, bueno, es un alemán nacido en Metz-Kirch en 1889, muerto en Friburgo en 1976, maestro de varias generaciones de filósofos, un pensador muy polémico, me referiré a ello con detalle también, por su vinculación con el nazismo. Es uno de los episodios más polémicos y más controvertidos de su biografía. Heidegger fue nombrado rector de la Universidad de Friburgo en el año 1933, justo cuando Hitler había alcanzado el poder. Y cada año, y sobre todo en las últimas décadas, han ido saliendo informaciones cada vez más embarazosas y más onerosas con respecto a su responsabilidad y a su vinculación con la ideología nazi, que durante muchos años se había tratado de ocultar o de minimizar. Y, en fin, la verdad es que, por mucho que admiremos su pensamiento, toda la evidencia que ha ido surgiendo en los últimos tiempos es completamente tremenda y uno no puede obviarla. Me referiré yo con detalle. Lo digo porque es un debate que está muy vivo y en según qué foros y en según lugares, cuando uno aborda el nombre de Heidegger, enseguida se ven pues, caras de desaprobación. Y se ha convertido, como lo es, por ejemplo, Luis Ferdinand Céline en el campo de literatura, en un maldito y en alguien que es incompatible con la simplificación y la banalización que estamos sufriendo en todos los órdenes hoy en día. Hablar de Heidegger, pues parece como si Heidegger o Céline soportaran solos todo lo oprobio de la época del siglo XX, cuando en realidad en el siglo XX pues prácticamente muchísima gente está, por así decirlo, manchada por todo el desastre y por todo el horror que ocurrió en ese siglo. Es algo que me importa decir al principio porque es algo que no podemos obviar, es decir, algo que no podemos minimizar ni dejar de lado, como se trató de hacer durante mucho tiempo, pero tampoco es algo que a mi juicio pueda empañar nuestra relación con la potencia del pensamiento de Heidegger. Es que Heidegger nace en un momento en la historia del pensamiento del siglo XX muy específico, que es la crisis de entreguerras.
Probablemente por la enorme trauma que supuso la Shoah, el Holocausto y en general la Segunda Guerra Mundial, hemos olvidado el trauma que realmente supuso la Primera Guerra Mundial y el estado de caos y de enorme desconcierto en que se encontró Europa y particularmente Alemania después de esa Primera Guerra Mundial. Heidegger es un producto muy específico de esa gran decepción europea después de la Primera Guerra Mundial, en un momento además en que todos los fundamentos de Europa se habían sido dinamitados y donde había una especie como de urgencia de volver a restaurarlo todo y a volver a pensarlo todo. Ahí nace Heidegger, y Heidegger es de alguna manera el pensador, como dijo Hannah Arendt, una de sus discípulas más conspicuas y a la que me referiré con detalle a lo largo de esta charla. Heidegger, muy pronto, cuando empezó a dar clases, ahora hace 100 años, en 1919, en el otoño de 1919, ya empezó a ser considerado muy pronto como el rey secreto de la filosofía. En Alemania empezó a extenderse el rumor de que un rey secreto había nacido en el pensamiento y todos los interesados en filosofía acudieron a la facultad primero de Marburgo, luego de Friburgo, a escuchar las clases y las lecciones de Heidegger. Y según Hannah Arendt, como dijo en un texto maravilloso de 1969 para celebrar el 80 cumpleaños de Heidegger, volver a pensar era otra vez posible. Es decir, Heidegger ya no enseñaba la historia de la filosofía, sino que enseñaba a volver a pensar. Ya no enseñaba a Platón de acuerdo con las estructuras que se habían heredado a lo largo del siglo XIX, sino que era capaz de coger un texto como el Sofista y traducirlo para sus alumnos y hacer que sus alumnos sintieran cómo ese texto milenario volvía a hablar de problemas actuales. Por tanto, Heidegger como profesor, antes que como escritor y como filósofo, fue una verdadera revolución en Europa. No en vano, todos los grandes filósofos, o la mayoría de los grandes filósofos del siglo XX, que uno se puede encontrar y que uno puede encontrar en un curso como este o en un curso de filosofía en cualquier lugar, en cualquier facultad, son discípulos de Heidegger. No solo Hannah Arendt, sino por ejemplo Hans-Georg Gadamer, el padre de la moderna hermenéutica, Karl Löwitz, Marcuse, Hans Jonas. Y después, no solo discípulos directos, sino toda la filosofía del siglo XX y todo el pensamiento del siglo XX depende de alguna manera de Heidegger. Derrida, por supuesto, Emmanuel Levinas, que le escuchó en la famosa discusión en Davos en 1929 con Ernst Cassirer, que ya es casi un mito, una leyenda en la historia de la filosofía. Y además, no solo dentro de la filosofía. Como recuerda George Steiner en un libro estupendo que tiene sobre Heidegger, publicado en 1978, cualquiera que se dedique en serio a la historia o a las cuestiones del espíritu, ya sea la filosofía, ya sea la literatura, la crítica literaria, la historia del arte, la lingüística, se encontrará siempre con Heidegger. Por eso, de Heidegger llegamos a hablar todos aquellos, aunque no nos hayamos dedicado profesionalmente a la filosofía. Heidegger es un autor que, por mucho que uno intente evitarlo, siempre se encontrará con él. Siempre, en cualquier disciplina que aborde. Es un autor transversal en muchos aspectos. Y eso es, sobre todo, porque la radicalidad de su pregunta fue tan extraordinaria que dinamitó los fundamentos de la metafísica occidental y en realidad dinamitó todas las seguridades sobre las que se había construido el edificio de lo que llamamos Occidente. Incluso diría que dinamitó los fundamentos de lo que llamamos la tradición. Eso que acabó por estallar definitivamente en la Segunda Guerra Mundial y cuyos pedazos orbitan en torno a nosotros todavía como fruto de esa conflagración, de la que no nos hemos recuperado, por supuesto. Por lo tanto, seguimos orbitando en torno a las preguntas de Heidegger, incluso teniendo en cuenta sus errores políticos, su vinculación con el nazismo y la relación que eso pueda tener con su filosofía, con su pensamiento, como veremos hoy, sigue siendo algo que nos concierne y que nos apela. Por tanto, ni siquiera haciendo un esfuerzo de rechazo político, militante y radical, como hizo, por ejemplo, Víctor Farías, podemos desembarazarnos del legado de Heidegger. Es decir, por mucho que uno concluya que la filosofía de Heidegger está
profundamente imbuida del nazismo, por ejemplo, ¿no? Y que es algo que uno tiene que evitar. Por mucho que lo haga, no podrá sustraerse de esa influencia y de la potencia y la precariedad de su pensamiento. Me importa dejar claro ese extremo porque es algo que voy a tratar con detalle a lo largo de esta charla. ¿Cuál es la pregunta de Heidegger? ¿Cuál es la revolución de Heidegger? Es a la vez muy sencilla y muy compleja. Heidegger quiere volver a algo enormemente simple. Quiere volver a una pregunta inicial y a una capacidad de volver a apreciar preguntas sobre lo más sencillo que hemos perdido completamente. Él dirá que ya hemos perdido la capacidad de escuchar las primeras preguntas de los pensadores del inicio. Los pensadores del inicio son aquellos que vienen antes de Platón y Aristóteles, es decir, sobre todo Parménides, Heráclito y Anaximandro, los llamados, mal llamados, según él, presocráticos. ¿Y cuál es esa pregunta esencial? La pregunta esencial que se hace Heidegger es la pregunta por el ser. La pregunta por el ser. Y la pregunta acerca de por qué el hombre ha olvidado el ser. Que desembocará en una pregunta todavía más azorante, que es la siguiente, que viene en realidad de Leibniz, que es ¿por qué hay ser y no más bien nada? Esa es la pregunta que desconcertó todas las seguridades y las conclusiones metafísicas y científicas a las que había llegado Occidente a principios del siglo XX. Es decir, Heidegger se fija en una cosa muy sencilla. Nosotros decimos, esto es un vaso. ¿De acuerdo? Esto es un vaso. Y en esa proposición estamos todos de acuerdo. Pero él dice, ¿pero qué en realidad qué quiere decir el es de la frase esto es un vaso? El es. El es no como una partícula copulativa, no como un atributo que divide las cosas, sino el es como un sujeto supremo. ¿Qué quiere decir es? Ser. En castellano tenemos la ventaja de contar con un verbo que nos explica, que nos ayuda a entender esa dimensión del ser que él dice que solo había experimentado antes el pueblo griego. Y ahí viene una trampa también política, a la que también me referiré, que es que él dice que solo el pueblo alemán fue capaz de recuperar la gran pregunta por el ser que los griegos habían dejado olvidada. En castellano tenemos el verbo haber. Cuando uno dice hay, como recordaba muchas veces, por cierto, sin citar directamente a Heidegger, Agustín García Calvo, hay, el hay absoluto. Cuando dice hay, no hace falta decir nada más. Cuando dice hay, existe todo, ¿verdad? Hay. Es la existencia absoluta. Pues bien, Heidegger se fija en eso. Heidegger se fija sobre todo en la existencia, en el Dasein, como dicen en alemán. No en el yo, ni en el tú, ni en el esto, sino en la existencia, en el ser. ¿Qué quiere decir que hay cosas? ¿Qué quiere decir que algo es? ¿Qué esconde ese ser? Entonces Heidegger establece lo que se llamaba la diferencia ontológica entre ser y ente. El ente, los existentes, las cosas que existen, y el ser, que es lo que une a todos esos existentes, lo que le precede y lo que le sigue. En realidad se trata de una manera de dinamitar la seguridad que se había establecido en torno a dos grandes líneas filosóficas que empiezan con la línea idealista metafísica de Platón y la línea científica técnica de Aristóteles, y luego se ramifica hasta llegar a la modernidad a través de Descartes, y luego empieza a matizarse, por supuesto, con Kant, con Schelling, con Nietzsche, con Husserl, que son precisamente los filósofos de los que Heidegger bebe, de los que lee, de los que corrige, de los que contesta. Pero hay para Heidegger una constitución de Occidente que es profundamente corrupta a su juicio, y de eso me referiré hoy, y que, de alguna manera, Heidegger, leyendo a esa tradición, denunciando, digamos, las constricciones y las limitaciones de la metafísica, lo que hace es denunciar el olvido del ser. Claro que, si nos fijamos en lo que había ocurrido en la historia de Occidente, sobre todo a partir del siglo XVII, cuando se impone o empieza, digamos, a gestarse
la visión técnico-científica, que hoy ya es planetaria y que domina el mundo entero, entonces se da cuenta que solo hay una ventana por la que salir de esa construcción, que es la ventana del ser. Entonces Heidegger, a través de una cita del sofista de Platón que pone como epígrafe a su gran tratado sobre el ser, que es Ser y Tiempo, publicado en 1927, ahí se da cuenta de que hay una ventana por la que poder saltar y poder ver desde fuera todo lo que hemos construido en Occidente metafísicamente. Y también, por supuesto, científicamente, que viene a ser lo mismo. Entonces se da cuenta Heidegger, o denuncia, que en Occidente hemos construido simplemente un pensamiento del cálculo. ¿Qué hace entonces Heidegger? Se sitúa primero en esa pregunta sobre el ser, crea ese tratado, Ser y Tiempo, que se publica en 1927 y que inmediatamente constituye un éxito sin precedentes en la filosofía moderna. Todo el mundo lee y discute ese tratado. ¿Pero qué ocurre? Que el propio Heidegger cae en una pequeña trampa. El final de Ser y Tiempo nunca se publicó. Lo que él había enunciado como una ontología fundamental nunca terminó de concluirse. Ser y Tiempo tenía que terminar en un apartado titulado Tiempo y Ser, que no quiso o no supo cerrar. Aquí hay una amplia discusión entre los expertos en Heidegger. Algunos dicen que no supo cerrarlo, otros que no quiso cerrarlo nunca. La cuestión es que no lo cerró nunca. El único tratado que terminó Heidegger en toda su vida fue Ser y Tiempo. Y es verdad que siempre decía que la tarea del filósofo nunca es la escritura. La tarea del filósofo es la conversación, la palabra viva, la discusión, el diálogo socrático. Pero también es verdad, y a eso me referiré hoy, que en esa inconclusión de Ser y Tiempo hay un síntoma del problema que realmente plantea. Hay una imagen que me gusta mucho de Arturo Leite, que a mi juicio, junto a Felipe Martínez Mazó, es quien mejor ha entendido a Heidegger en este país. Arturo Leite os hablará en este ciclo, me parece, y es una persona extraordinaria de la que yo particularmente he aprendido muchísimo. Y dice Arturo Leite, Heidegger, con respecto al ser, es como un fotógrafo que estuviera haciendo diversos revelados de una imagen que nunca llega a salir. El problema es que no puede cerrar ontológicamente, es decir, metafísicamente, el problema del ser. Y eso denuncia un problema de origen, y Heidegger se da cuenta. Se da cuenta de que deconstruyendo toda la metafísica occidental, él mismo ha caído en la trampa de la metafísica. Y que por tanto ya no puede seguir por ese camino. Es decir, no puede seguir por el camino de la filosofía. Y a partir de Ser y Tiempo, en los años 30, los años 40, los años 50, empieza una nueva etapa, lo que se ha llamado Die Kehre, en alemán, el giro, el viraje de la obra de Heidegger, que coincide además con los años de fervor nazi y de mayor efervescencia y disturbios políticos, donde empieza una especie de hermenéutica, donde Heidegger deja de querer cerrar filosóficamente su proyecto, su ontología fundamental, y empieza a interpretar diversos fragmentos que orbitan a su alrededor de poetas, de filósofos anteriores a él, y es cuando Heidegger empieza a fijarse sobre todo cada vez más en los presocráticos. Y empieza a fijarse y a leer y a comentar a Parménides, a Heráclito, a Anaximandro, a Hölderlin, a Nietzsche. Y de hecho toda la segunda parte de la obra de Heidegger está de alguna manera constituida por una voluntaria incapacidad de volver a hacer filosofía y en una manifiesta necesidad de interpretar y de asociarse con el lenguaje poético, básicamente, y de seguir denunciando lo que han sido los fundamentos de la metafísica y de la filosofía occidental. Y es entonces cuando Heidegger vuelve a Parménides, ese filósofo, y vamos ahora, en realidad un pensador, un poeta del siglo VI a.C., autor de un único poema alegórico,
acerca de la verdad y acerca del ser. Parménides fue el primero que en Occidente nombró al ser, que trató de salvar al ser de la nada. Fue el primero que nombró esas dos categorías, el ser y la nada, para decir que los hombres básicamente teníamos una tendencia completamente ilusoria hacia la división entre el ser y la nada. Que veíamos que cosas que aparecían y desaparecían y eso lo interpretábamos como que el ser se destruía y volvía a generarse. Cuando en realidad la verdad redonda es una que dice que el ser es único, ingénito, continuo e indestructible. Que solo una cosa hay y es el es continuo y que la nada no la hay. Ese es el legado de Parménides que Heidegger recoge y como dijo también Emanuel Severino, que es lo que ha citado Ramón Andrés, que me gusta tanto, Parménides es el primero que en la literatura, en la filosofía occidental, siembra la semilla de la locura, porque al querer salvar el ser, nombra la nada y por tanto nos condena a todos a ella, a esa fascinación que sentimos en Occidente por las cosas que surgen y vuelven, surgen de la nada y vuelven a ella, que se destruyen y que vuelven a surgir de la nada. En ese malentendido se cifraría toda la construcción de la metafísica occidental, según Severino, en un extremo que Heidegger hubiera aceptado seguramente. Bien, a partir de ese olvido del ser, Heidegger intenta construir una nueva descripción del hombre, según la cual el hombre no sería el señor de lo ente, el señor de lo que existe, sino que sería el pastor del ser, dice. Una metáfora muy propia suya, de Hicks de Sein, el pastor del ser y también el lugarteniente de la nada. Sería muy largo de explicar aquí cuál es la relación que Heidegger establece con la nada. Baste decir ahora que la nada para Heidegger no es algo negativo, como lo es para todos nosotros. La nada en Heidegger es positiva, pero lo dejaremos ahí. Y además, Heidegger, en esta segunda parte de su obra, sobre todo se concentra en un elemento que es el lenguaje. El lenguaje es la casa del ser. La casa del ser. Y el lenguaje nos habla a nosotros los hombres. No somos nosotros quienes hablamos el lenguaje, sino es el lenguaje quien nos atraviesa como una tormenta. Y esa también es una diferencia esencial en todo el pensamiento de Heidegger y que aplica prácticamente a todas las concepciones previas que hemos aceptado. El olvido del ser está relacionado con un olvido de la facultad poética del lenguaje. Haber olvidado la facultad poética del lenguaje que se ha reducido en la modernidad a una facultad eminentemente comunicativa, comercial y venal, es un síntoma de que el hombre ha olvidado el ser. Y Heidegger acabará, sintomáticamente también, hablando de la obra de arte, que la obra de arte es fundamentalmente poema, como veremos aquí. Y todo eso, por supuesto, está relacionado con la servidumbre del hombre hacia la técnica. La técnica que en la modernidad ha conocido la destrucción de los lazos que antiguamente había entre la poiesis, el hacer, y la técnica. Para explicaros un poco el temperamento de Heidegger, os contaré una anécdota que dio lugar además a un ensayo extraordinario de Heidegger. En el año 1951 hubo una reunión en Darmstadt para abordar la reconstrucción de las ciudades alemanas. ¿De acuerdo? Toda Alemania estaba destruida por la guerra, por los bombardeos. Y hubo un congreso de arquitectos y de filósofos para abordar esa reconstrucción. Claro que, evidentemente, todo el mundo habló de cómo volver a hacer edificios, de cómo proyectar las ciudades, de cómo aprovechar las ruinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y apareció Heidegger y pronunció una conferencia titulada Bauen, Wohnen, Denken. Construir, morar, pensar. Construir, vivir. Construir, habitar, pensar. Ha traducido Arturo Leite, una edición estupenda, por cierto, en la oficina. Bien, todo el mundo se quedó perplejo. Todos los arquitectos reunidos, todos los filósofos, porque
Heidegger lo que hizo fue no hablar de cómo reconstruir ciudades, sino hablar de lo que es el fundamento del habitar, de cómo el hombre moderno había perdido su relación con el habitar profundo, con el construir y con el vivir. Hubo un escándalo en ese congreso. Los arquitectos allí presentes, algunos filósofos dijeron que eso no servía para nada, que eso era pura palabrería. Y curiosamente estaba al lado de Heidegger un filósofo que le defendió, el único que tomó la palabra, que era Ortega. Curiosamente, Ortega tomó el micrófono y defendió la visión de Heidegger. Pero para que veáis la manera que tenía Heidegger siempre de abordar todos los problemas contemporáneos, no quedándose, digamos, con la limitación propiamente de la modernidad, sino yendo siempre al fundamento y al origen. Que eso es, a su vez, y ahí vamos ahora al problema de la verdad, es a su vez la virtud y yo creo también el peligro de Heidegger en todo lo que aborda. Que toda la problemática con la que nos vamos encontrando en la modernidad, desde la amenaza atómica hasta el cambio climático, de alguna manera todo está ovillado en la obra de Heidegger. Heidegger ya en los años 20 hablaba de la destrucción del medio ambiente y que la servidumbre del hombre con respecto a la técnica acabaría destruyendo el planeta. Por eso hoy Heidegger ha sido prácticamente adoptado por casi todas los movimientos y las preocupaciones de orden teórico, porque su filosofía realmente puede encajar en muchos ámbitos, a la vez que es, como digo, muy incómoda también por su posicionamiento político. Bien, vamos a la cuestión que quiero abordar con un poco de detalle, porque me parece que lo que voy a decir ahora, con un riesgo de ser muy preciso, creo que va a iluminar toda esa segunda parte de la obra de Heidegger. Si quedan algunos flecos luego de todo lo que estoy diciendo, lo podemos conversar después, o si no, os puedo dar luego mi correo y podemos seguir discutiendo. Vamos a tratar de ver a lo largo de esta charla y comprender qué vio Heidegger en Parménides, en este filósofo presocrático. Sobre todo con respecto a la cuestión de la verdad, tal y como se expone en el proemio del poema. El poema de Parménides son restos que nos quedan de un poema que era bastante largo. Nos queda un proemio, una iniciación bastante completa, y después unos restos del poema, es que nos quedan algunos fragmentos que han sido transmitidos por autores que lo han ido copiando a lo largo del tiempo. Para ello me referiré con detalle al curso que Heidegger impartió sobre Parménides en el semestre del invierno de 1942 a 1943. Unas fechas que, por otra parte, no pueden dejarnos indiferentes. Me referiré a ello recurrentemente. Heidegger dedicó todo su seminario a intentar dilucidar qué era para los griegos la verdad, que en griego se llama aletheia, entendida en su sentido etimológico como lo que ha dejado de ser olvidado. Aletheia en griego, aletheia quiere decir alece, la raíz lece quiere decir olvido, como el río Lece en la mitología griega, el olvido, aletheia, lo que deja de ser olvidado. O para decirlo en la jerga del propio Heidegger, Unverborgenheit, lo desoculto. Para entender qué llevó al filósofo a esa preocupación, debemos retrotraernos a Tiempo, este primer tratado y único que escribió Heidegger, donde el filósofo dinamitó la metafísica occidental al retomar la pregunta por el ser que Platón en el Sofista, como os digo, había dejado sin contestar. Hasta entonces la filosofía, digamos en términos muy generales, se había preocupado por lo ente, incluso Dios como ente supremo, ajustándose, y de una manera cada vez más radical en la modernidad, a las exigencias y las interpretaciones de la ciencia. A través de un largo viaje que le llevó desde la teología protestante, porque Heidegger empezó como teólogo protestante, a la fenomenología de su maestro Edmund Husserl, y a la lectura de la filosofía griega, Heidegger propuso una pregunta que revolucionó para siempre la filosofía europea, desmontando el sistema metafísico con el que hasta entonces se había interpretado el mundo y prometiendo, después de ese tiempo, un nuevo montaje, una ontología fundamental que nunca llegó. Me parece que la renuencia o la incapacidad de Heidegger a la hora de cerrar su ontología, como os decía, después de esta analítica del Dasein o la existencia, tiene precisamente que ver con la atención dedicada al problema de la verdad, que se hizo recurrente
y no es casual, a partir de 1930, cuando el filósofo pronunció la conferencia de la esencia de la verdad, que es seminal en el asunto que nos ocupa. Bien, el problema abordado en Ser y Tiempo, el problema del ser, que os he tratado de resumir, podría muy sucintamente explicarse en dos frases tomadas de Ser y Tiempo. Una, elaborar la pregunta por el ser significa hacer que un ente, una cosa existente, el que pregunta se vuelva transparente en su ser. Y la otra frase es, el ser puede quedar hasta tal punto encubierto que llegue a ser olvidado y de esta manera enmudezca toda pregunta acerca de él o acerca de su sentido. Cuando Hans-Georg Gadamer, como he dicho, uno de sus discípulos más conspicuos y más antiguos, que murió centenario en el 2001-2003, padre de la moderna hermenéutica, le preguntó una vez a Heidegger, a su maestro, que le explicara bien esa llamada diferencia ontológica entre ser y ente. Y Heidegger, en una respuesta muy suya, le contestó: no somos nosotros quienes hacemos esa distinción. Me parece que esa respuesta tiene que ver con el problema que nos ocupa. Es decir, si nosotros, es decir, el sujeto, no hacemos esa distinción, ¿quién la hace? ¿Cómo se percibe? O mejor dicho, ¿cómo se manifiesta? ¿Y qué es lo que entonces comparece? Tengo que adelantar también que Heidegger nunca da respuestas concluyentes a esta cuestión y a ninguna otra cuestión. Y que muchas veces lo que se limita a hacer es señalar o celebrar un enigma. Su investigación en torno a la verdad termina en la pregunta, como veremos, por el misterio del arte. Y constituye una refutación de la seguridad que Occidente ha depositado tradicionalmente en el concepto de verdad y de juicio. Esto es importante para volver al final. También con respecto al problema político. La teología en torno a la aletheia, a la verdad griega, no puede por tanto conducir a una nueva certeza, sino solo a un ámbito inestable, inaprensible e indefinible, donde el hombre sería obligado a retroceder ante sí mismo para dejar paso a algo trascendente que no domina y que le sobrecoge. Si vamos a la conferencia de la esencia de la verdad de 1930, que es absolutamente esencial en este cambio o giro, nos encontramos con esta afirmación que es determinante en este problema. Wahrheit ist nicht ursprünglich im Satz beheimatet, que puede traducirse como la verdad no está originalmente alojada en la frase. Im Satz puede ser en la frase o en el enunciado o en la proposición. La verdad no está originalmente alojada en la frase. Es una refutación de todo lo que nosotros, incluso ahora, entendemos por verdad. ¿Verdad? La verdad, por tanto, es anterior a lo que el juicio sentencia como tal. Se trata, en principio, de una enmienda a toda la concepción moderna, no solo de la verdad, sino también de la lógica, de la razón, de la libertad e incluso de la historia. La operación es tan desmesurada que nos deja inermes frente a ella. ¿Qué hacemos con esa verdad que no controlamos? ¿De qué naturaleza es? ¿Puede el hombre soportarla? En la esencia de la verdad, Heidegger, retomando algunas cuestiones que ya había abordado en el apartado 44 de Ser y Tiempo, observó el fenómeno de la verdad tal y como se había entendido tradicionalmente. Y dice Heidegger ahí: si además entendemos la reconducción de la verdad, de la proposición a la verdad de la cosa como aquello bajo cuya forma ella se presenta primero, es decir, como una explicación teológica, y si mantenemos en toda su pureza la definición filosófica de su esencia, librándola de la intromisión de la teología y limitando el concepto de verdad a la verdad de la proposición, entonces, y aquí viene lo importante, todo esto es un poco abstruso, nos topamos enseguida con una antigua tradición del pensar, si bien tampoco la más antigua, según la cual la verdad es la coincidencia, homóiosis de un enunciado, logos, con una cosa, pragma. Llegados aquí, ¿qué elementos del enunciado suscitan todavía alguna pregunta, suponiendo que ya sepamos qué significa coincidencia del enunciado con la cosa? Pero esto lo hemos pensado, dice Heidegger, lo hemos pensado, esto lo damos por supuesto. Y en el apartado 44 de Ser y Tiempo, Heidegger había afirmado categóricamente: ser, no solo el ente, ser, no el ente, solo lo hay en tanto que la verdad es. Y la verdad es tan solo mientras el Dasein es y en la medida en que es. Ser y verdad son cooriginarios. Esto nos puede parecer un galimatías y para no perdernos, debemos tener en cuenta que la mejor manera
de entender este concepto de verdad al que nos dirigimos, porque estamos interrogando aquí, sería decir, hay verdad, de acuerdo con ese concepto del verbo haber que os he dicho antes, más que esto es verdad, hay verdad. La verdad, por tanto, no sería algo que procede de un lugar y se establece en otro, no es algo que se dispone, sino más bien el tránsito de lo oculto a lo desoculto, dentro del lenguaje de Heidegger, de lo invisible a lo visible. De ahí que Heidegger vuelva a la palabra griega aletheia, con esa A privativa, para superar el sentido fosilizado en la palabra verdad, cuyo origen, como veremos, tiene que ver con la idea encerrada en la veritas latina, que es de donde procede nuestra verdad. En De la esencia de la verdad, Heidegger lo explica en los siguientes términos, su propia traducción. Si traducimos aletheia con el término desocultamiento, en lugar de con verdad, dicha traducción no solo será más literal, sino que contendrá también la indicación de volver a pensar o pensar de otro modo el concepto habitual de verdad en el sentido de la conformidad del enunciado dentro de ese ámbito aún no comprendido del desocultamiento y desencubrimiento del ente. Esta nueva forma de entender la verdad, arrancada de la proposición, ¿no?, genera al mismo tiempo otra manera de comprender la libertad, que deja de ser una función de la razón práctica de la ética para revelarse en un sentido puramente ontológico que destruye la lógica de la historia. Este es un tema, digamos, que daría también para mucho, que es la distinta concepción que Heidegger trata de explicar con respecto a la libertad. La libertad no es lo que habitualmente hemos nosotros determinado, es decir, no es el hombre quien domina la libertad, sino que es la libertad quien domina al hombre. Eso Heidegger lo formula en un tratado maravilloso sobre el concepto de libertad en Schelling, que nos daría no solo para esta conferencia, sino para todo un curso. Lo dejo apuntado tan solo porque al final retomaré este tema para hablar del distinto concepto que Hannah Arendt, el distinto concepto de libertad que Hannah Arendt postula, yo creo que de alguna manera discutiendo profundamente con su maestro. Bien, para intentar devolver su plenitud a la palabra aletheia, Heidegger trató de desmontar la historia de la verdad, la historia de la verdad tal como nosotros la hemos recibido en Occidente, empezando por lo que a su juicio había sido una primera distorsión en la obra de Platón. En otro ensayo, también más o menos de la época, titulado La doctrina platónica de la verdad, Heidegger hizo una interpretación muy particular del mito de la caverna, en el que Platón, a través de una experiencia puramente griega del desocultamiento, estaría en realidad, a su juicio, dramatizando el proceso según el cual la aletheia pasa a estar bajo el yugo de la idea, con lo cual la esencia de la verdad desecha el rasgo fundamental del desocultamiento originario. En ese opúsculo, Heidegger explica el mito célebre de la caverna de Platón en estos términos. Dice, el tránsito de una situación a otra, es decir, el tránsito de las sombras de la caverna a la luz exterior, ¿se entiende? Como recordáis, consiste en ese tornarse cada vez más correcta la mirada. Todo depende del orzotes, la palabra griega que significa de la rectitud o de la corrección de la mirada. Por medio de dicha rectitud, el ver y el conocer se vuelven correctos, de tal modo que al final se dirigen directamente hacia la idea suprema y quedan fijados en esa orientación. En ese orientarse la aprehensión se adecua a aquello que debe ser visto. Esa es la apariencia del ente. Por medio de esa adecuación de la aprehensión en cuanto idein, de la idea, surge una homoiosis, una coincidencia del conocer con la cosa misma. Y así, la preeminencia de la idea y del idein sobre la aletheia nace una transformación de la esencia de la verdad. La verdad se torna orzotes, corrección de la aprehensión y del enunciado. En esa modificación de la esencia de la verdad se consume al mismo tiempo una transformación del lugar de la verdad. Como desocultamiento, sigue siendo todavía un rasgo fundamental del ente mismo. Por el contrario, como corrección del mirar, se convierte en la marca distintiva del comportamiento humano con lo ente. Por tanto, Heidegger sitúa así a Platón en el origen de un error que a su juicio luego se contagió a toda la filosofía occidental. Fijaos lo que hace. La empresa, la ambición de Heidegger es realmente desmesurada. Consiste en deconstruir, pues luego será tan importante en la segunda mitad del siglo XX, deconstruir toda la tradición occidental. Desde Tomás de Aquino y la escolástica medieval, pasando por Descartes y los comienzos de la modernidad, hasta llegar a la consumación incluso en Nietzsche.
Todo el pensamiento occidental, de un modo u otro, asume que la verdad tiene su lugar esencial en el entendimiento y que, por tanto, es homoiosis adequatio en latín, más que aletheia o desocultamiento. Incluso Nietzsche, en La voluntad de poder, dice, cito, verdad es la clase de error sin la cual una determinada especie de seres vivos no podría vivir y que en última instancia decide valor para la vida. Y está Nietzsche diciendo eso, en realidad dándole la vuelta a la corrección del mirar, pero, según Heidegger, manteniéndose en el mismo sitio. Por ese camino, inevitablemente, Heidegger se encontró con Parménides. Como os decía, el primer filósofo o pensador que en Occidente trata el problema del ser y también el problema de la verdad. Es importante recordar, como os decía al principio, que para Heidegger la metafísica occidental había perdido la capacidad de escuchar las pocas cosas simples dichas por los pensadores del inicio presocráticos. Y en parte la culpa de esa pérdida se debía al olvido de la aletheia, de la verdad entendida como desocultamiento y no como corrección y adecuación. Recordemos esa frase inicial de Heidegger en De la esencia de la verdad. La verdad no está originalmente alojada en el enunciado. En el semestre de 1942-43, Heidegger imparte un seminario sobre Parménides en plena guerra, con los hornos crematorios a pleno funcionamiento, a escasos kilómetros de su aula, y dicta una interpretación del poema de Parménides, o para ser más exactos, solo del proemio del poema. Y esa introducción alegórica del poema que cuenta la experiencia iniciática de un joven que llega en un carro conducido por unas yeguas a las puertas de la noche y del día, donde es recibido por una diosa que le hace una revelación. Vamos a leer el proemio en mi propia traducción. Las yeguas que conducían tan lejos como quería mi ánimo me llevaron arrastrándome por el camino legendario de la divinidad que por sí mismo hace al hombre sabio. Por él iba, ya que me llevaban las afamadas yeguas tirando del carro mientras unas niñas guardaban el paso. Los ejes del carro chirriaban con sonido de siringa, enrojecidos por la fricción de las dos ruedas bien torneadas, cuando rápidas las niñas del sol, tras dejar atrás la morada de la noche hacia la luz, se dirigieron, quitándose antes el velo de la cara. Ahí están las puertas de las rutas de la noche y el día, enmarcadas por dintel y jambas de piedra. Elevadas en el aire, se cierran con grandes hojas. Tras la justicia que mucho amonesta, tiene las llaves. A ella las niñas, con dulces palabras, le pidieron que el cerrojo de las puertas de un golpe descorriese. Cuando los quicios de bronce giraron con sus bisagras y pernos, las puertas crearon una apertura infinita. Por ahí, en el recto camino, enfilaron las niñas el carro y las yeguas. Y la diosa me recibió benévola. Tomándome la mano derecha entre las suyas, me habló con estas palabras. Oh joven, compañero de inmortales aurigas, tú que llegas a nuestra casa conducido por las yeguas, te saludo, pues no es mal hado el que te ha llevado a seguir este camino, ya que está alejado del trayecto de los hombres, sino el orden y la justicia. Debes indagarlo todo. Por una parte, el corazón inmóvil de la verdad esférica. Por otra, las opiniones de los mortales, que no son dignas de verdad. Aunque con todo, deberás aprender hasta qué punto los pareceres son también valiosos, estando todo traspasado por todo. Es el proemio del poema, que ha sido muy discutido y muy interpretado. Es evidentemente una experiencia iniciática, mística incluso podríamos decir, de un joven que va a recibir una revelación por parte de una diosa. Para Heidegger no hay duda de que la diosa del poema es la diosa verdad, que se manifiesta y que se desoculta. Durante todo su seminario, este seminario del año 42-43, que se dedica solo a Parménides y lo dedica solo a la aletheia, Heidegger en realidad no hace más que dar vueltas en torno al concepto fundamental y originario de la aletheia, tratando de limpiar la palabra de todos sus habitamientos latinos, cristianos y metafísicos para tratar de entender qué había tras esa aletheia, esa verdad que supone revelar algo que deja de estar olvidado u oculto, porque los griegos, dice Heidegger, han experimentado el olvidar como un suceso de ocultación. Y ahí viene una parte muy importante, una cuestión muy importante para todo el pensamiento de Heidegger. Heidegger hace para ello un viaje espectacular a lo largo de la historia de la palabra aletheia,
explorando la experiencia de lo visible y lo invisible en la literatura griega, recordando, por ejemplo, el momento en que Odiseo, en el gran poema de Homero, al escuchar a Demódoco cantar el triste destino de los griegos frente a Troya, seguramente lo recordaréis, se cubre la cabeza con la capa y llora. Y Hegel se detiene en el verso que dice «Ens alus mempantas lanzan la crua leibon», señalando que la traducción habitual de este verso es «A todos los invitados Odiseo ocultó sus lágrimas que caían por su rostro». Heidegger, sin embargo, observa que el verbo elanzane no significa él se ocultó, sino que pensado de la manera griega, Homero quiere decir en realidad, pero entonces, en relación con todos los otros, él permaneció oculto como alguien que derrama lágrimas. No es él que se oculta, sino que permanece oculta. Esa es la diferencia. Se trata de un matiz que pone en evidencia hasta qué punto los griegos pensaban a la inversa de como pensamos los modernos. Lo importante no es la decisión, el acto de Odiseo, sino la ocultación, el hecho de ser ocultado. Hay que decir en este punto que Heidegger ha sido muy criticado por sus traducciones del griego, incluso por algunos de sus discípulos, como Gadamer. Pero yo creo que como Nietzsche, Heidegger pensaba que ya no había ninguna relación entre los helenistas y Grecia. Y como dice por otra parte Martínez Marzoa muy bien, Heidegger no piensa el griego diacrónicamente como una sucesión de significados heredados, sino que lo piensa como presencia viva. Hay dos ejemplos que podría citar con respecto a traducciones clásicas de Heidegger, dos citas de Heráclito muy famosas, ¿no? El ethos anthropodaimon, que se traduce habitualmente por el carácter es el destino del hombre. Lo habéis oído muchas veces, ¿verdad? El carácter es el destino del hombre. Ethos anthropodaimon. Pues bien, Heidegger dice que eso en griego no dice eso, sino que dice exactamente el hombre, en la medida en que es hombre, mora en la proximidad del Dios. ¿Veis? No tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Hay otra cita de Heráclito que dice «Physis cryptestai filei», que se traduce habitualmente, también bastante conocida, por «la naturaleza ama esconderse». Pero Heidegger dice que la physis así entendida no es nuestra naturaleza, sino que es un surgir. Y que, por tanto, la sentencia hay que traducirla por «el surgir da su favor al ocultamiento». Se trata de una idea, este surgir y el ocultamiento que están relacionados, que yo siempre he pensado que es una pena que Heidegger no hablara más de música, que está Ramón aquí, porque realmente me parece que muchas de sus intuiciones o de sus conclusiones se explican muy bien con ejemplos musicales. Y me ha gustado a lo largo de estos últimos años encontrar la misma reflexión en George Steiner. Cuando habla de Heidegger dice lo mismo. Es una pena que Heidegger no hable más de música porque muchas de sus conclusiones se explican muy bien en música. Pero yo encuentro algunas cosas, como por ejemplo el director de orquesta Sergiu Celibidache, que me gusta muchísimo, que murió en 1996, rumano, formado en Alemania, y formado además en filosofía fenomenológica. Solía decir que toda la concepción de la música debía entenderse como un final que ya está contenido latente en el principio. Yo creo que es una experiencia que está muy cerca de lo que Heidegger quiere decir aquí con este Physis cryptestai filei. En el origen, que en alemán se denomina además Ursprung, literalmente salto original, está ya contenido el devenir, todo el devenir, todo lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo. La esencia de la verdad no es otra cosa que el origen de la verdad, y el origen de la verdad, según Heidegger, se custodia, como veremos ahora, en el origen de la obra de arte, que no es sino la experiencia del desocultamiento del ser. Pero volviendo un poquito al curso de Parmenides, Heidegger resume una y otra vez, dando vueltas a este enigma, el proceso de falsificación de la verdad latina, remitiéndose a esa fuente. Y dice, literalmente, Heidegger sobre esa falsedad contenida en nuestra veritas. Puesto que ahora verum es dicho como contrapalabra de falsum, y puesto que es decisivo el dominio esencial del imperium para verum y falsum, sus opuestos, el sentido de ver, la raíz ver, a saber, cercamiento y cobertura, conserva el rasgo fundamental del cubrimiento para la protección en contra. Ver es lo opuesto a no caer. Verum es lo que permanece constante, lo erguido, lo dirigido hacia lo que es superior, porque se dirige desde arriba. Verum es rectum, regere, el régimen, el derecho, iusum.
el ámbito de la ocultación y de la desocultación para los romanos no llega a establecerse como el ámbito esencial que determina la esencia de la verdad, aunque procura ponerse en esa dirección en el ver. Y aquí viene lo importante. Con base en lo imperial, verum es inmediatamente el estar arriba, indicativo para lo que es el derecho. Veritas es entonces rectitud, corrección, podríamos decir. Pero este carácter originalmente romano de la esencia de la verdad, el cual establece sólidamente el rasgo fundamental que todo lo impregna, la esencia de la verdad en Occidente, se ajusta a partir de sí a un despliegue de la esencia de la verdad que comenzó ya con los griegos y caracteriza al mismo tiempo el comienzo de la metafísica occidental. Heidegger medita también luego acerca de la conversión de la esencia de la no verdad, contenida en el griego pseudos, al falsum romano, que según él termina igualmente el curso de toda la metafísica occidental, hasta Nietzsche. Fijaos en qué resumen hace. El perfil fundamental de la esencia de la metafísica de la realidad como verdad y de esa verdad como certeza absoluta es preparado por Fichte y aparece por primera vez en la metafísica del espíritu absoluto de Hegel. Aquí la verdad se convierte en absoluta autocerteza, la razón absoluta. En la metafísica de Hegel y en la de Nietzsche, es decir, en el siglo XIX, se completa la transformación de veritas en certitudo. Este cumplimiento de la esencia romana de la verdad es el sentido histórico propio y oculto del siglo XIX. No hace falta que tengáis familiaridad con estos nombres que acabo de decir, ni con Fichte ni con Hegel, simplemente que tengáis en cuenta que son los nombres esenciales de la metafísica occidental y que para Heidegger siguen custodiando esa mentira contenida en la veritas latina. Bien, todo este tinglado habría tenido como resultado, a juicio de Heidegger, la concepción del hombre como animal rationale, que es la traducción latina del griego de Aristóteles, zoon, logon, echon, el animal dotado de palabra y de razón, que terminó por constituirse en el señor de lo ente, en el amo de la naturaleza, en el sujeto que posee un objeto. Por el contrario, Heidegger, en una imagen célebre que os he dicho al principio, entiende que el hombre es el pastor del ser, cuya morada es el lenguaje. Para Heidegger no somos nosotros, como os he dicho, quienes hablamos y dominamos el lenguaje, sino que es el lenguaje el que nos habla y nos atraviesa con su tormenta. Y con esto ya nos acercamos a la esencia de la verdad, a su acontecer. En otro momento del seminario de Ramírez dice Heidegger: el hombre es zoon, logon, echon, el ente que emerge en el nombramiento y el decir, y que en el decir mantiene su esencia. La palabra como nombramiento del ser, el mitos, nombra el ser en su verdad dentro inicial y en el brillar nombra totheion, es decir, los dioses. Puesto que totheion y todaimonion son lo extraordinario que mira dentro del desocultamiento y se presenta en lo ordinario, por eso mitos es el único modo apropiado de la relación con el ser que aparece, dado que la esencia de mitos es determinada de manera tan esencial como el theion y el daimonion, sobre la base de la desocultación. Por eso lo divino, como lo que aparece y lo que es percibido en su aparecer, es lo que tiene que ser dicho, y es lo dicho en la leyenda, en el mito. Y es por eso que lo divino es lo mítico, y por eso que la leyenda de los dioses es mito. Y es por eso que el hombre experimentado por los griegos, solamente él, es en su esencia, de acuerdo con la esencia de la aletheia, el Dios dicente, el Dios que dice. Por tanto, de acuerdo con esto, el lenguaje es la prueba viviente de nuestra relación con lo divino. Para entender claramente este extremo, debemos referirnos a otro ensayo de Heidegger escrito en 1950, en la década de 1930, aunque publicado en 1950, con el título de El origen de la obra de arte, uno de sus textos más divulgados en la segunda mitad del siglo XX y más discutidos. ¿Por qué de pronto Heidegger habla de arte? Sus pesquisas en torno a la esencia de la aletheia le condujeron, como el joven en el carro tirado por yeguas del proemio de Parménides, a la verdad que se manifiesta solo en la obra de arte. El arte es el espacio en el que la aletheia se abre, es el espacio de la A privativa de la palabra griega. Hay que destacar que Heidegger piensa, como siempre, contra toda doctrina establecida. Y en este caso, hablando de arte además, piensa fuera de lo que nosotros entendemos todavía ahora por estética, es decir, como un conjunto de leyes que sancionan lo que llamamos arte. En su ensayo, Heidegger amplía su vocabulario crítico y habla de la obra de arte como un combate entre tierra y mundo en el que se produce una apertura
fruto del desocultamiento. Recordemos, por cierto, que en el poema de Parmenides hay un momento en el que, cuando se acerca el joven a la puerta, las puertas de noche y el día, las puertas se abren y dice Parmenides que se crea una apertura infinita. Hasm ahanes poyesan. Yo creo que Heidegger lo tenía muy en cuenta para formular su concepto de Lichtung, que nos llevaría mucho tiempo, pero que quede claro que el concepto de Lichtung, claro, es esencial en su pensamiento. Por tanto, para Heidegger, la obra de arte es una especie de rasgadura que hace presente, que desoculta unos opuestos que son tierra y mundo, que al mismo tiempo aparecen y desaparecen, abren y se cierran, dos lados que se ven simultáneamente y que simultáneamente se apagan. En este ensayo sobre la verdad, Heidegger pone tres ejemplos que han sido muy discutidos. Uno es el cuadro de las botas de Van Gogh. Seguramente lo recordáis, es un cuadro que parecen dos botas que él interpreta que son unas botas como de un campesino, ¿no? Luego pone el ejemplo de un poema de Meyer sobre una fuente romana, un poema menor, y luego pone el ejemplo del templo griego de Paestum, porque esto se levantó en la misma época que se escribió el poema de Parmenides, con respecto a la teoría que él establece, sobre todo en el caso de las botas de Van Gogh, que dice que lo que hacen es recordar la fatiga del campo, el caminar, toda la esencia que hay oculta detrás de esos zapatos. Ha sido incluso muchas veces ridiculizado. Yo creo que el ejemplo que mejor le funciona para hablar de este tema es el templo de Paestum, que seguramente recordáis, da igual si no recordáis o evocad cualquier templo griego en la campiña italiana o propiamente griega. Y dice Heidegger sobre ese templo, me parece que es un fragmento muy bello de ese ensayo. Un edificio, un templo griego, no copia ninguna imagen, simplemente está ahí. Se alza en medio de un escarpado valle rocoso. El edificio rodea y encierra la figura del dios y dentro de su oculto asilo deja que ésta se proyecte por todo el recinto sagrado a través del abierto peristilo. Gracias al templo, el dios se presenta en el templo. Esta presencia del dios es en sí misma la extensión y la pérdida de límites del recinto como tal recinto sagrado. Pero el templo y su recinto no se pierden flotando en lo indefinido. Por el contrario, la obra templo es la que articula y reúne a su alrededor la unidad de todas esas vías y relaciones en las que nacimiento y muerte, desgracia y dicha, victoria y derrota, permanencia y destrucción conquistan para el ser humano la figura de su destino. La reinante amplitud de estas relaciones abiertas es el mundo de este pueblo histórico. Solo a partir de ella y en ella vuelve a encontrarse a sí mismo para cumplir su destino. Allí alzado, el templo reposa sobre su vasto rocoso. Al reposar sobre la roca, la obra extrae de ella la oscuridad encerrada en su soporte informe y no forzado a nada. Allí alzado, el edificio aguanta firmemente la tormenta que se desencadena sobre su techo y así es como hace destacar su violencia. El brillo y la luminosidad de la piedra, aparentemente una gracia del sol, son los que hacen que se torne patente la luz del día, la amplitud del cielo, la oscuridad de la noche. Su seguro alzarse es el que hace visible el invisible espacio del aire. Lo inamovible de la obra contrasta con las olas marinas y esa serenidad de aquella la que pone en evidencia la furia de estas. El árbol y la hierba, el águila y el toro, la serpiente y el grillo, solo adquieren de este modo su figura más destacada y aparecen como aquello que son. Esta aparición y surgimiento mismos y en su totalidad es lo que los griegos llamaron muy tempranamente physis, lo que nosotros hemos llamado naturaleza. Esta ilumina al mismo tiempo aquello sobre y en lo que el ser humano funda su morada. Nosotros lo llamamos tierra. Por lo tanto, para Heidegger toda obra de arte es, antes que nada, poema. En contra de la degradación del lenguaje, como os decía al principio, como mero comercio semántico y comunicativo, Heidegger recuerda la dimensión poética del lenguaje, que custodia un misterio, un enigma que en la modernidad ha sido considerado como un residuo, lo que aún queda fuera del conocimiento científico. Mientras que Heidegger lo sitúa como centro, como claro donde acontece la verdad, en cuya esencia late la no verdad,
pero no como algo opuesto y contrario, sino como parte integrante de la misma, al igual que el atardecer está contenido en la mañana, la muerte en el nacer, el mal en lo salvo, el surgir en el ocultarse, según la sentencia de Heráclito, el final en el principio de la música, según la experiencia de Chelibidache. En el arte se produce un desplazamiento de la subjetividad al ser. La verdadera obra de arte estriba en la revelación del ser, que es aletheia. La belleza, según Heidegger, es uno de los modos de presentarse la verdad como desocultamiento. La belleza, según Chelibidache, es sobre el anzuelo que la música tiende para llegar a la verdad, que nunca se interpreta, sino tan solo se deja que acontezca. A mí me parece que esta huida al arte explica de alguna manera la renuncia de Heidegger a cerrar su ontología, como os decía al principio, y a terminarse el tiempo. Creo que en esa preocupación por el arte se esconde realmente la razón última de la incapacidad o renuencia de Heidegger a cerrar su ontología. Esa pesquisa en torno a los orígenes de la verdad terminó por abocarle a una inagotable interpretación, prácticamente en el reino puro de la poesía, haciendo inútil cualquier intento de cerrar el asunto filosóficamente. De la analítica del Dasein, o ser ahí, pasó a la contemplación del ahí. De hecho, el seminario sobre Parménides se cierra con una discusión muy interesante sobre la octava de las elegías de Rilke, la de María Rilke. Como os he dicho al principio, Heidegger, en la segunda parte de su obra, prácticamente se dedica a conversar con los presocráticos y con los grandes poetas de su tradición, la tradición alemana. Entre ellos, Hölderlin y Rilke. Pues bien, en la octava elegía de Rilke, Rilke habla de lo abierto, un concepto de lo que está afuera. Y dice Rilke que eso es propio del reino animal. Lo que está afuera, dice Rilke, lo conocemos solamente por la faz del animal. Pero para Heidegger, en cambio, esa idea es todavía una última manifestación de la metafísica moderna. Esa transformación romana de la metafísica de Platón y Aristóteles, ahora en un cristianismo secularizado que debería verse como un simple epifenómeno del fenómeno originario del cristianismo. Y según Heidegger, en cambio, cito literalmente, planta y animal están suspendidos de algo fuera de ellos mismos, sin ver nunca ni el afuera ni el adentro, es decir, sin habernos puesto como un aspecto de su oculto en lo libre del ser. Y nunca podría ser posible para una piedra, como tampoco para un avión, elevarse hacia el sol en el alborozo y moverse como una alondra. Y sin embargo, dice Heidegger, tampoco la alondra ve lo abierto. Por tanto, para Heidegger el hombre es la única criatura capaz de ver lo abierto. Es el único ente capaz de custodiar el enigma del ser, que es la verdad aletheia en la que vive y que le rodea y cuya magnitud no puede dominar ni reducir ni entender. Y Heidegger concluye el seminario sobre Parménides con estas palabras que son muy transparentes. Pero ¿qué es la esencia de la verdad para nosotros? No lo sabemos, porque no comprendemos la esencia de la verdad y nos comprendemos a nosotros mismos y no sabemos quiénes somos nosotros mismos. Y quizá esta doble ignorancia sobre la verdad y sobre nosotros mismos sea una y la misma. Pero está bien ya saber este no saber, y precisamente a causa del ser al cual pertenece la veneración del pensar. Pensar no es ningún saber, pero es quizá más esencial que el saber, porque es más próximo al ser en aquella cercanía que está velada desde la lejanía. No sabemos la esencia de la verdad. Por eso es necesario para nosotros preguntar acerca de ello e insistir en esta pregunta de tal modo que experimentemos la condición mínima que debe cumplirse si nos disponemos a dignificar la esencia de la verdad con una pregunta. Esta condición consiste en que lleguemos a ser pensantes. Ya he dejado para el final deliberadamente la cuestión política que he ido asomando desde el principio. Como os decía, Heidegger había apoyado a Hitler y en 1933 había sido nombrado rector de Friburgo. Y si bien dimitió el año siguiente, el filósofo siguió militando en el partido nazi, como sabemos ahora, hasta el final de la guerra. Es una cuestión que ha sido muy estudiada en libros polémicos por Víctor Farías, Manuel Fay, Hugo Ott. La publicación en los últimos años de sus cuadernos negros nos ha confirmado algunos extremos de su adhesión, así como su antisemitismo militante.
¿Y cómo relacionamos todo esto con el asunto que nos ocupa? Hay una parte de la obra de Heidegger que es la más embarazosa, que es la llamada histórica del pueblo alemán, su relación con la nación, con la lengua, su insistencia en que el alemán era la única lengua que podía compararse con el griego clásico para pensar, y que son todo realmente cosas bastante idiotas, bastante banales. Jean-Luc Nancy lo ha definido como la banalidad de Heidegger, refiriéndose, por supuesto, también a un concepto acuñado por Hannah Arendt. Pero ¿invalida ese error el pensamiento de Heidegger? En mi opinión, no. Aunque la enorme potencia de ese mismo pensamiento tampoco nos tiene que hacer olvidar lo que fue su decisión, su juicio y su responsabilidad moral. Si Heidegger hubiera conocido en nuestra época, hoy en día, sin duda hubiese confirmado sus peores temores con respecto al sometimiento del hombre a la técnica, el olvido del ser y el descuido de la aletheia. Nuestra posverdad, tan manida ahora, probablemente le persuadiría de la trampa que supone entender la verdad como homoiosis y adecuatio, como corrección. Ahora bien, ¿hay alguna relación entre su error político y su concepción de la verdad? Eso es lo que a mí me interesa preguntar. Y no me refiero a una relación banal, del tipo la aletheia es una idea nazi. A mi juicio no hay ninguna idea nazi que pueda soportar la complejidad de Heidegger. De ahí también su fracaso como portavoz del movimiento, porque Heidegger fue sustituido inmediatamente por pensadores de cuarta en la histeria del movimiento. Para terminar, quisiera solo referirme al ejemplo de Hannah Arendt, discípula suya, extraordinaria pensadora, y que a mi juicio construyó todo su pensamiento político como una respuesta a ese error de Heidegger, pero al mismo tiempo alimentándose de toda la potencia y la amplitud que Heidegger había legado dentro de la filosofía europea en la que Hannah Arendt se educó. Termino con esto muy brevemente. Hannah Arendt se formó con Heidegger en Marburgo y con él estudió filosofía griega. Luego, precisamente asqueada por el deslumbramiento del filósofo del nazismo, Arendt decidió, en sus propias palabras, abandonar la filosofía para siempre y dedicarse a la teoría política. A su juicio, desde que la polis griega había condenado a Sócrates, la filosofía había desarrollado una feroz hostilidad contra la democracia y contra toda política. Exiliada en Estados Unidos, como sabéis, y convertida en una teórica en inglés, abandonando el alemán, la lengua de la filosofía, Heidegger se dispuso a volver a pensar el espacio público, el ágora, la acción, el juicio, la libertad y la esencia del mal, precisamente para tratar de paliar todo lo que antes y durante la guerra se había olvidado y que había hecho posible la Shoah, el Holocausto. Más que en Platón o en Aristóteles, Arendt se fijó en el ejemplo de Sócrates, como padre del pensar con uno mismo. Y en la modernidad eligió a Kant, el único filósofo que se había atrevido a hablar del juicio como una facultad política. La capacidad de distinguir, elegir y discriminar constituye el fundamento de la vida política porque reconoce un mundo habitado por otros. A diferencia de Heidegger, Arendt no desprecia a los habitantes de la caverna platónica e incluso atiende a su cháchara, Guerrero, para Heidegger. Esta aceptación de la pluralidad es una obra del juicio. O como ella misma dice, la facultad de juzgar particulares descubierta por Kant, la capacidad de decir esto está mal, esto es bello, no coincide con la facultad del pensar. El pensamiento opera con lo invisible. Yo creo que aquí está siempre Hannah Arendt, dialogando con Heidegger. El pensamiento opera con lo invisible, con representaciones de cosas que están ausentes. El juzgar siempre se ocupa de cosas y particulares que están a mano. Pero ambas están interrelacionadas de forma semejante a cómo se interconectan la conciencia moral y la conciencia del mundo. Si el pensar, el dos en uno del diálogo silencioso, actualiza la diferencia dentro de nuestra identidad, dada en la conciencia, y por ello produce la conciencia como su subproducto, entonces el juzgar, el subproducto del efecto liberador del pensar, realiza el pensamiento, lo hace manifiesto en el mundo de las apariencias, donde nunca estoy solo y siempre demasiado ocupado para pensar. La manifestación del viento del pensar no es el conocimiento. Es la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, lo bello de lo feo. Y esto, en los raros momentos en que se ha alcanzado un punto crítico, puede prevenir
catástrofes, al menos para mí. Según Arendt, además, la libertad, y esto enlaza con lo que apuntaba solo al principio, tiene que ver con el nacimiento y la oportunidad que se da a cada persona de modificar con su vida lo que se encuentra al nacer. ¿Se trata esta de una operación opuesta a la de Heidegger con respecto a la búsqueda de la verdad? Heidegger se situó, como hemos visto, muy deliberadamente en un pensar anterior a la ética, un concepto que situaba en el mismo anaquel platónico que la lógica y la física. Por tanto, un pensar anterior a la vida activa, a la acción política, e incluso anterior a la distinción entre lo teórico y lo práctico. La libertad, para Heidegger, como hemos visto, se desplaza de la ética a la ontología. La pregunta más bien, por tanto, sería, ¿no fue ese salto que dio Heidegger con respecto a la ley tremendamente peligroso? ¿No implicó esa ontología, la verdad, un olvido de muchas cosas imprescindibles y descritas por la ética de la orientación platónica? Y aún más, ¿no hay en la aletheia redescubierta por Heidegger algo terrible? Él mismo lo dijo, se trata de una verdad que nos rodea y que no conocemos, como tampoco nos conocemos a nosotros mismos. Parménides fue considerado por la tradición como el padre de la lógica. Heidegger desmintió esa ingenua certeza. Pero queda por responder la pregunta de qué vio él realmente en Parménides. En la Carta sobre el Humanismo, un texto fundamental en Heidegger, en 1946, hace Heidegger una de sus afirmaciones más enigmáticas e inquietantes. Y con esto termino. Solo el ser le concede a lo salvo alcanzar la gracia y a la ferocidad el impulso hacia el mal. Es la única referencia que yo he encontrado en todo Heidegger con respecto al mal. Por tanto, estamos de nuevo en esta frase en una concepción del mal como algo feroz, anterior al mal moral, precisamente el mal en el que se detuvo Hannah Arendt. Con esto quiero decir, solo es un apunte, porque sé que esto abre muchísimas cosas y no tenemos tiempo de ocuparnos de ellas. Pero quiero decir que Heidegger nos lleva siempre a un extremo insoportable, tal y como también hizo Parménides, que para intentar salvar el ser tuvo que nombrar la nada, como os decía, condenándonos a ella. Y Heidegger, con su pensar titánico, nos lleva hasta un ámbito tremendamente peligroso donde todo es posible. Pero en ese peligro, parafraseando un verso de Hölderlin, también crece lo salvo. Pues está, muchas gracias.